Duro golpe de la democracia para la oposición venezolana. El pasado domingo se realizaron las elecciones regionales en la República Bolivariana de Venezuela, en una jornada que se caracterizó por la concurrencia del electorado y la participación de observadores internacionales. El partido oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela se hizo con 20 de las 23 gobernaciones. Pese a la aplastante victoria del oficialismo en las urnas, hay quienes insisten en alegar fraude y desconocer el resultado de los comicios. Juan Guaidó ha vuelto a formar parte de esta vergonzosa realidad con un patético discurso post-derrota que generó las burlas del pueblo venezolano. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Hola amigos, aquí en Prensa Alternativa seguimos creciendo, razón por la que necesitamos incorporar a nuestro equipo de trabajo a un locutor con las siguientes características. Hombre, mayor, de voz gruesa. Además, en casa debe de tener lo siguiente: computadora, micrófono y acceso a Internet. Las personas interesadas, por favor, escríbanos a prensa.alternativa.capacitación@gmail.com. Estamos seguros que muy pronto, has de ser parte de la familia de Prensa Alternativa. El oficialismo consolidó el pasado domingo su poder en Venezuela al ganar en 20 de los 23 estados del país, además de Caracas, en las elecciones regionales. En los comicios votó el 42% del padrón aproximadamente y por primera vez en 15 años contaron con una misión de observación electoral de la Unión Europea. Las reacciones del opositor y autoproclamado presidente interino no se hicieron esperar. Guaidó aprovechó para salir públicamente y catalogar como fraudulento el proceso electoral y acusó de dictadura a la gestión del presidente Maduro. Un mensaje que, aunque usted no lo crea, fue visto en redes sociales por lo menos de 200 personas. Sí, menos de 200 personas. Se lo repito, menos de 200 personas. Guaidó aprovechó sus redes sociales para desahogar su llanto tras el resultado de los comicios y dar apoyo a los opositores. Recalcó que el hecho de ganar 3 gobernaciones de 20 es una hazaña y abogó por encontrar lineamientos en común para hacer frente al gobierno de Maduro. También se pronunció sobre los altercados en Zulia, gobernación en la que ganó la oposición, que terminaron con varios heridos y un fallecido. El exdiputado instó a la creación de espacios seguros de participación social y apeló a la unidad para salir de esta tragedia, según sus palabras. El autoproclamado presidente interino insistió que en el país no están dadas las condiciones para reconocer como legítimas las elecciones y se abstuvo de acudir a las urnas, ya que, según él, el proceso democrático de Venezuela no otorga garantías. Por otra parte, la oposición del país ganó en 3 estados, de los cuales 2 fueron para la Mesa de la Unidad Democrática, Cojedes y Zulia, y la gobernación de Nueva Esparta por fuerza vecinal. En tanto que los 4 gobernadores opositores que ganaron sus cargos en octubre del 2017 no lograron reelegirse el domingo. Tras conocerse los resultados, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que el proceso transcurrió en paz y tranquilidad. Se refirió a la victoria del oficialismo como un buen triunfo, una buena victoria, una buena cosecha. Cabe destacar que es la primera vez desde el 2018 que la oposición venezolana, tras el abstencionismo y el llamado al boicot, participa en las elecciones del país en el marco de las conversaciones con el gobierno de Maduro. El vicepresidente del partido del gobierno, Diosdado Cabello, ve suficiente la masiva participación electoral para callarle la boca a quienes desconozcan resultados de comicios. Ha afirmado este domingo que no es ni sería extraño que quienes engañaron al pueblo venezolano declararan que no reconocen los resultados de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Sin embargo, no todas las voces opositoras se sumaron al clima democrático de la pasada jornada electoral. Prueba de ello son los dichos autoproclamado presidente Juan Guaidó, quien aseguró que con el mismo guión de siempre, bajado desde Washington,
que no hay condiciones para unas elecciones libres y justas en Venezuela. El falso líder de la oposición se llevó el pasado fin de semana otro golpe de realidad, al reafirmarse el liderazgo del partido oficialista encabezado por el actual mandatario Nicolás Maduro Moros en casi la totalidad de las gobernaciones y con una oposición desunida, hecho que criticó el no reconocido presidente interino. Guaidó desconoció los resultados de los comicios, a su vez que criticó a las fuerzas opositoras, alegando que éstas están fracturadas. No llegó a consensos por candidaturas unitarias en la mayoría de las regiones y hay sectores que mantienen su negativa a acudir a las urnas, afirmó. No existe un juego limpio. Esperamos que las misiones de observación que se encuentran en Venezuela presenten un informe, que sea clara imagen de todos los abusos, gimoteaba en un video que divulgó en redes sociales Guaidó. El exdiputado insiste en que el poder electoral en Venezuela no es independiente y que está tutelado por la dictadura, agregó. Curiosa dictadura, en la que en los últimos 22 años en el país se han realizado 29 elecciones, de las cuales ha ganado 27. Finalmente hizo un llamado a todos los venezolanos, entre los que, según las encuestas, cuenta con una imagen muy negativa, para que sigan luchando unidos por el objetivo de recuperar la democracia y superar la crisis, exclamaba en soledad el ilegítimo presidente interino. No obstante, los dichos de Guaidó han sido profundamente cuestionados por otros líderes de la oposición, quienes consideran un error abstenerse a acudir a votar, posición poco compartida por el arco opositor al mandamás venezolano. La postura de Guaidó no se replica en todas las figuras opositoras, como es el caso de Enrique Capriles y Leopoldo López, señal de que el falso presidente ya no recibe apoyo ni reconocimiento, ni siquiera por parte de los sectores más duros contra el presidente Nicolás Maduro. El exgobernador de Miranda, el socialdemócrata Enrique Capriles, un duro crítico de Maduro, ha venido insistiendo en la necesidad de acabar con la abstención y votar en las elecciones regionales y municipales del pasado domingo en Venezuela. La diferencia entre estos dos políticos centrales de la oposición venezolana define el difícil recorrido de la oposición. Es la primera vez en 4 años que la disidencia se presenta mayoritariamente en comicios después de denunciar infructuosamente la ilegitimidad del presidente Nicolás Maduro. El adversario no es ni Guaidó ni ningún otro liderazgo de las fuerzas democráticas. El adversario es Maduro, remarcó el opositor Capriles. Tiene que venir un relanzamiento de las fuerzas democráticas y una nueva etapa. Capriles, tras la caída de la imagen de Guaidó y a un intento de desmarcarse de su postura, decidió que era hora de regresar a la calle y a las campañas con la idea de intentar conquistar la mayor cantidad posible de cargos. Este domingo voy a votar. No se debe dejar de votar. Creo que hay que reencontrarse con ese derecho. Hago un llamado a votar masivamente, fueron las palabras del dirigente opositor y exgobernador. En una aparente respuesta a Guaidó, Capriles afirmó que en las fuerzas democráticas tiene que venir un relanzamiento y una reorganización y una nueva etapa de cara al futuro. ¿Señal de abandono a Guaidó por parte de la oposición? Lo cierto es que a pesar de lo dicho y todos los intentos por parte de la derecha venezolana, los intentos de golpe y el salvaje bloqueo que sufre el país por parte de la potencia imperialista, el pueblo venezolano dio un ejemplo de civismo y ratificó su respaldo al partido de Maduro, demostrando así, y para lamento de los neoliberales, que hay revolución para rato. Voz de la Patria Grande.